llegaron, de hecho hoy día son hartos más, ayer había menos en clase. Ya, lo voy a escuchar. Estaba hablando Tomás, Profe, parece. Sí. sí, bueno, siguiendo con las palabras de mi compañero, bueno, yo de la prueba más que nada no quiero hablar porque va a ser como más de lo mismo, pero sí, profe, estoy picado en algo. La ayudante en los otros ramos, siempre cuando nosotros tenemos pruebas, ha sido presencial y online, que en las semanas de evaluaciones siempre los chiquillos nos prestan más ayuda, como que están más atentos a nuestras consultas y cosas así. Y en este ramo, la ayudante como que no hizo la ayudantía, como que dijo que en la semana de evaluaciones no se deben hacer ayudantía. Yo de verdad que eso no sé de dónde lo sacó y pienso que si nosotros estamos en este ramo y estamos complicados, siento que queríamos tener de hecho hasta más ayudantías y no cerrarnos las oportunidades de tener ayudantías en la semana de evaluaciones. Entonces yo no sé qué usted podría hacer al respecto, si decirle al ayudante puede hacer ayudantía o puede enfocarte en esto, como que igual no sé si entre ustedes hay comunicación. Entonces eso más que nada, porque como que usted por una parte, el ayudante por otro lado, después el ayudante como que nos cierra las puertas. Entonces no he encontrado así como un buen acompañamiento en el ramo. Bueno, con usted igual hemos conversado las cosas y todo, pero siento que por parte del ayudante como que no se ha puesto las pilas, así como Tomás, ¿pero te siendo bien refieres derecho, no. al momento de la semana de pruebas? ¿O te refieres Sí, al momento de la prueba? no, la ayudante nos puso en el grupo de WhatsApp, si quiere lo puedo hasta buscar, si es que me da un minutito, que No, no, pero mi pregunta es, ¿tú estás diciendo que el ayudante no te hizo ayudantía la semana de prueba o cuando estabas en la prueba no te respondía? Esa es mi pregunta. no, es que yo, la verdad que yo nunca yo me meto, de hecho ni siquiera puedo meterme en la ayudantía porque en los dos horarios de ayudantía tengo tope con otro ramo. Yo la ayudantía las Ya. veo las clases grabadas después, las veo las clases grabadas después. Pero nosotros, por ejemplo, el lunes que teníamos la ayudantía, ella nos dijo que la ayudantía de hoy no iba, por ejemplo, siendo el lunes, la ayudantía de hoy no iba porque en la semana era la semana de evaluación y por lo tanto en la semana de evaluación no se pueden hacer ayudantías. Por lo tanto, nosotros quedamos como con clases menos, siendo que en otros ramos la cosa es totalmente distinta. Cuando nosotros tenemos pruebas, los ayudantes más nos apoyan. Y más encima, en este caso, como que a mí personalmente más me molesta, porque econometría ha sido el ramo que peor me ha ido. Entonces siento que el ramo que mejor la ayudante me debería apoyar. Eso más que nada. A ver, voy a preguntar la verdad porque es efectivo, de hecho hay universidades donde los ayudantes no hacen ayudantías en la semana, pero yo Profe, no sé qué pasará acá, voy a preguntar a la profe, coordinadora qué pasa ahí, porque en verdad no sé. lo que pasa es que yo hablé con coordinación sobre respecto a las ayudantías y Eso se habla con efectivamente, Eliana, ¿cierto? Ella es la coordinadora. sí, sí, con Ya. la ILE. Y efectivamente ella me dijo que no, que eso de que no había ayudantías entre evaluaciones es imposible, que sí o sí los Ya. ayudantes deben hacer las ayudantías. De hecho, eran más rigurosas las ayudantías antes de las evaluaciones que más que todo, más que las otras. Entonces, yo concuerdo caleta con el Tomás porque de hecho nosotros fue entrando de receso que le preguntamos los que teníamos la ayudantía el miércoles y ella efectivamente le iba a hacer. Y ahí fue cuando ella nos dijo que no, que entre evaluaciones no había ayudantías. Entonces todos quedamos como, ¿qué onda? Y después en la segunda semana, cuando queríamos ver el tema de las ayudantías para la evaluación práctica, también nos dijo que tampoco tendría que haber ayudantías porque todavía no hacíamos la evaluación práctica. Y más encima, ni siquiera yo que recuerdo de haber visto las ayudantías, porque también tengo tope horario, en ningún momento vimos una con Excel, en ningún momento vimos lo que pasó en la prueba, ni teórico ni práctico. A ver, respecto a la realización de la ayudantía como tal, lo voy a ver entonces con la ayudante para que les haga ayudantía igual en la semana, aunque tengan evaluaciones. Voy a preguntar igual con la coordinadora para ver si es que se hace así en esta universidad, porque esa información no la manejo. Respecto a los contenidos de la ayudantía, los contenidos de la ayudante siempre son visados por mí. Por tanto, ella me manda lo que va a hacer o yo le mando lo que va a hacer y eso está visado y está revisado por mí. ¿Ya? Respecto de la prueba, las notas, porque podemos conversar mil cosas de la prueba, las notas van a estar el día domingo, estimo, ¿ya? Y en función de los resultados, después vean cómo les fue. Quizás no les fue tan mal como están pensando que les fue. Eh,
hay muchos estudiantes que respondieron ciertas partes y esas partes también tienen puntaje, tampoco es todo o nada. Y en relación a lo que viene en el curso, yo les dije la otra vez, chicos, que la parte que viene ahora de este curso es, o sea, literalmente no tiene nada que ver con lo que has aprendido antes de estadística. Por tanto, tampoco es un contenido que dependa, o sea, tú perfectamente en la prueba uno te puedes sacar, no sé, un 4 y en la prueba 2 te puedes sacar un 7 perfectamente. Porque los contenidos literalmente no tienen nada que ver. ¿Y por qué pasa eso? Porque esta es otra metodología, son análisis de datos multivariados, son otro tipo de técnicas, ¿ya? Respecto a la planificación del curso, se supone que en la prueba 2 entraban tres metodologías, si es que usted ve la programación tentativa que yo le propuse. Esa planificación tentativa indicaba que, déme un segundito, indicaba que yo veía componentes principales, después veía factorial y cerraba con discriminante, que eran tres técnicas. Lo que voy a hacer es que me voy a enfocar en dos técnicas, que son de hecho bien parecidas ambas dos. ¿Para qué? Para que así en la prueba número 2 tú vas a tener dos preguntas, solo eso. Va a ser una de componentes principales y otra de factorial, por supuesto con sus respectivos ítems, claro está. En esta parte del curso yo les voy a enseñar a ustedes cómo se obtiene en R, tengo eso preparado, pero yo no se los voy a evaluar, como les dije la otra vez. Y el segundo método como tal no se los voy a pasar en ningún software, solamente les voy a enseñar cómo se interpreta. Entonces acá hay puntos claves que tú tienes que interpretar. Eso es lo que hay que hacer. Tú cambias el ejercicio, por supuesto, a otro conjunto de datos y después tienes que aplicar lo que yo te voy a enseñar. ¿Ya? Para evitar en cierta forma esa disyuntiva, si es que el ayudante te lo enseña o no y toda la cosa. Yo hoy día en clase, cuando pase la teoría que, chicos, la teoría de ACP es un poco abstracta, es un poco, no es como muy intuitiva, pero la aplicación es súper intuitiva. Entonces, cuando les vaya pasando la materia, sé que se van a perder porque siempre pasa, yo he hecho esta cuestión hartas veces, sé que se van a perder, pero en la aplicación me interesa que no se pierdan en nada. ¿Ya? En la aplicación podemos estar toda la hora pegados ahí, me da lo mismo, pero lo importante es que la aplicación se entienda. Eso es la parte más importante, porque eso es lo que yo te voy a evaluar. Solo aplicación del método, nada más. Pero obviamente tengo que enseñarte la teoría. Estefanía y otro estudiante más tiene la mano levantada. No sé quién la levantó primero, la verdad. Rodrigo. Ya parte El otro Rodrigo. compañero, Ya, Hola, profe, yo estaba levantando la mano dime. delante respecto al tema del ayudante. Ya. Bueno, si bien es cierto, el ayudante dijo que durante la evaluación no había ayudantía, ella también nos dijo en un momento, cuando hizo una ayudantía, que podía programar una ayudantía extra de apoyo. Pero en ese Ya. momento nadie como que dijo nada, entonces quedó como en nada. Pero ella propuso igual otra ayudantía extra. O sea, yo lo único que puedo hacer es que ella haga las ayudantías que tiene que hacer, ¿ya? Pero no la puedo obligar a tener ayudantía extra, eso queda a criterio de Pero ella nomás. claro, ella ofreció esa Sí. instancia, pero no quedó en nada. Pero Es también que ella ahí como tampoco puedo extra presionar yo apoyo. porque no la puedo obligar a hacer más pega. Y lo que yo puedo No, hacer porque es fue decirle una que ella postura haga la aparte, ayudantía. fue Déjame una postura terminar, Rodrigo. aparte de que no, que nadie quiso, pero ella dio esa opción y nadie, como que nadie quiso, entonces ella igual también da como ciertas opciones. Ah, tú estás diciendo que ella dio la opción de una ayudante extra y nadie dijo que sí o que no. Claro, claro, exacto, Ah, ya, al otro lado, entonces no es que estás presionando para que haga más ayudantía, sino que estás indicando que ella igual dio opciones, pero nadie la pescó. claro, en una ayudantía lo hizo y como que no quedó nada por parte de nosotros. Mm. pero quiero como Pero dar una Nicole, primero acotación tenía sobre la eso. mano levantada No, pero, Estefanía. pero sobre eso, lo que pasa es que eso fue en un control y se comentó de que el problema no era su ayudantía, sino que eran sus clases antes de que conversáramos con él. Entonces, nosotros no le pedimos la ayudantía extra porque, claro, su ayudantía nos sirvieron y todo, entonces tampoco ella empezó de que tenía que hacerlo, mandar como una solicitud y de hacer una pura ayudantía para las dos secciones y el horario que ella quisiera y todo el tema. Entonces al final fue como, no le vamos a dar más pega y fue ese tema, pero no fue para la solemne ni para cubrir las dos ayudantías que no hizo, solamente eso. Ah, entiendo. Dice Estefanía, ¿qué más tienes que decir? Iba a comentar lo mismo
del compañero, según el punto de vista de Nicole, que eran tiempos distintos y que hay que tener en consideración que la mayoría tenemos tope con la ayudantía y no vamos, entonces si lo comenta en la ayudantía, es complicado que todos hablemos por eso, porque las vemos en horarios completamente distintos. Yo priorizo la de econometría porque no, de verdad es el ramo que más me cuesta sobre la otra que tengo en ese mismo horario. Pero eso, hablar sobre las ayudantías. Ya, respecto a la ayudantía, lo que yo voy a hacer es decir a la ayudante que haga ayudantía igual, y voy a repetir la misma metodología, o sea, me voy a juntar con ustedes antes de la prueba, a puro practicar para la prueba. Es importante, chicos, que entiendan que esta asignatura es una asignatura que es compleja. Es una asignatura, yo lo he hecho este curso en varias universidades. En todas las universidades el rendimiento es malo porque es una asignatura bien compleja, no es algo fácil. Es algo que utiliza muchos conceptos matemáticos, utiliza mucha estadística, aplicáis a cualquier cosa que en definitiva te aparezca. Entonces, dentro de ese contexto, el rendimiento que ustedes han tenido no ha sido malo para nada. Yo les dije la otra vez, cuando vimos los controles, ustedes piensan que les fue horrible, pero yo hago este curso en otras universidades y a ustedes les ha ido bien, no les ha ido mal. Entonces, yo no sé si es que en las otras asignaturas les va como espectacularmente bien, no lo sé, pero al menos en mi asignatura el rendimiento no es malo. No es una asignatura ni una generación donde yo diga, le está yendo horrible, van a quedar todos pegados para nada, porque de hecho mis cursos no tienen tasa de reprobación altísima. Nunca en un curso que yo he dictado hay más de un 25, 20%, ya es como mucho. ¿Sí? Nunca las tasas de reprobación son tan altas. Entonces, yo creo que los niveles de ansiedad están como disparados. O sea, les di las opciones de borrar controles, ahora no les pregunto software en la segunda parte. Entonces, igual ahora lo que tienen que hacer es venir a clase, aprender la parte aplicada, preguntar todo de la parte aplicada, si no entendiste algo, si no entendiste cómo se aplicó en este ejercicio. Y en la prueba te va a preguntar lo mismo, cómo se aplica, pero a otro ejercicio, a otro conjunto de datos, a otro escenario, pero la metodología es la misma, no es distinta. ¿Qué es lo que le pasó en la prueba 1? Yo les enseñé a interpretar betas. Eso te enseñé. La significancia individual, la significancia global, y te pregunté en la prueba eso, pero aplicado a otro contexto. Porque si en la prueba te pregunto lo mismo que yo te enseñé con el mismo ejercicio, ¿cómo sabes si es que aprendiste? Por eso es que estas asignaturas son complejas, porque tú enseñas algo y lo tienes que aplicar a otro contexto. Por eso es que siempre es complejo. Entonces tampoco tienen que tener la percepción de me está yendo horrible, me lo voy a echar, porque te digo, o sea, mira, lo que voy a ver hoy día, de hecho, en clase, se dan cuenta que no tiene nada que ver con lo que pasó antes o con estadística 1, no sé cómo se llamará, los cursos previos. Entonces, bajen la ansiedad, vengan a clase, hagan preguntas, escriban correos si están perdidos, pídanme reuniones por Zoom, por Teams, si es que quieren juntarse conmigo. Yo respondo súper rápido los que me han escrito, respondo súper rápido. Estoy siempre pendiente de los correos. Entonces, si quieres que tu rendimiento aumente, pregunta más, po. Anda más a clase, escribe correos. Si te perdiste, pide una reunión conmigo. Profe, me perdí, ¿nos podemos juntar? Sí, ok. Dame 2 disponibilidades, siempre con lo mismo. 2 disponibilidades en al menos 2 días y nos reunimos a ver tu duda. Y no pasa nada. O escríbemela por correo. Hay estudiantes que mandan 5, 6, 10 correos en el mismo día. El otro día estuve casi chateando con un estudiante como a la 1 de la mañana, porque yo estaba trabajando. Me escribía y yo le respondía. Pero tienen que preguntar también, pues, porque si no, la única forma de que tú sepas si es que aprendiste o no es aplicándolo a otro contexto. Y si te aprendís la ayudantía, por más que yo te explique 10 veces el ejercicio y te lo voy a pasar 10 veces y tú te lo vayas a memorizar, no te va a servir de nada. En la prueba te va a ir mal igual, porque tienes que entender. ¿Y qué pasaría si cambio algo? ¿Qué pasa si es que estoy en otro contexto? Así es este curso. Así son estos cursos. Todos los cursos econométricos de estadística son iguales. Te enseñan test de hipótesis, después te lo aplican a otro contexto. Te enseñan intervalos de confianza, después te lo aplican a otro contexto. Siempre es igual. Hay que entenderlo para poder aplicarlo a otro contexto, a otro ejercicio,
a otro escenario, pero la técnica es lo que yo tengo que enseñarte. Entonces, ustedes hoy día en esta sección hay mucha gente. Ayer tenía como 4 o 5 estudiantes, una asistencia bajísima. Entonces, así, ¿cómo me van a preguntar si no están en clase? Si en ayudantía, entiendo que tienen topón, lo entiendo perfectamente. Escríbeme a mí entonces. Si te pierdes, escríbeme. Profe, me perdí. Juntémonos un día, no pasa nada. Yo me puedo juntar contigo. Júntense 2 o 3 si quieren, y se juntan conmigo, me preguntan las dudas. Profe, me perdí acá. Háganlo. Siempre está la opción. Pero nadie me ha pedido juntarse conmigo. Hay un estudiante que me escribe, son como 1 o 2 que me escriben harto, que son no sé, esta sección, pero me escriben harto. Pero el resto no tienen dudas, no me escriben. Entonces yo tampoco. Miren, yo voy a pasar una materia hoy día. Les aseguro que les voy a preguntar, ¿entienden? Van a decir sí. Yo les voy a preguntar y van a decir, no, profe, es que en verdad no entiendo. Entonces pregunta si no pasa nada. Pregunta 10 veces, da lo mismo. Esa es mi pega. Mi pega es enseñarte. Pero también tienes que preguntar, pues. Si no, yo no sé en qué parte tú perdiste. Todas las universidades son distintas. Hay universidades donde los cabros se pierden más en la parte matricial, que voy a ver hoy día. Otros donde se pierden más en la parte de interpretación de los ejes. Otros que no tienen idea de lo que es un valor propio. Entonces todo depende del contexto, yo te lo voy a explicar, y después lo vamos a aplicar a diferentes escenarios. ¿Ya? Pero las notas van a estar el día domingo. Esta segunda parte del curso siempre tiene mejor rendimiento. Históricamente les va mucho mejor acá. Porque ya se van a dar cuenta por qué les va a ir mejor. Entonces, bajen los niveles de ansiedad. Lo que viene acá no es igual a lo que han visto previo. Si te fue mal en la prueba 1, eso no implica que te va a ir mal en la prueba 2. No tiene nada que ver con esas cosas. ¿Ya? Ya, ¿tienen algo más que indicar para cerrar y para verlo hoy día? Chicos, ¿algo más que decir? ¿Sí? No, ¿No? profe, nada que decir. Ya. Voy a compartir mi pantalla. Miren. ¿Dónde está esto aquí? Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Que dice econometría, reducción, ya. Mira, la clase hoy día consta de 2 partes. La primera, yo voy a ver la teoría. La teoría es un poco densa. Como es bien compleja de entenderla porque se mezcla con álgebra matricial mezclado con estadística. Entonces, como un poco complejo. Pero yo te lo voy a explicar. Pero no me voy a detener 100% en la teoría. ¿Por qué? Porque a mí me importa que tú interpretes un ejercicio. Eso es lo que a mí me interesa. Yo te voy a explicar cómo se calculan las cosas y te voy a hacer el link con la clase. Mira, aquí está. Esa fórmula sale de ahí. ¿Ya? Pero lo importante es entender la aplicación. Entonces, ¿cómo parte esto? Primero, nosotros tenemos una matriz de datos. ¿Ya? Esta matriz tiene dimensión n por p. ¿Qué significa eso? N son los individuos. Imagínate que yo a los estudiantes de hoy día les mido diferentes variables. Entonces, N son ustedes, los estudiantes. ¿Cuántos tenemos acá? No sé, 12 estudiantes. N, 12. Y P son un número de variables que yo voy a medir en ustedes. Por ejemplo, asistencia a clases, rendimiento en control 1, rendimiento en control 2, estatura, puras variables que tú vas a medir. Esa matriz es gigante, es súper grande, es una información súper compleja de interpretar, porque tienes muchas variables. Entonces, lo que yo quiero hacer es entender alguna relación de estos datos, cómo se relacionan ustedes, cómo se agrupan ustedes. Y eso es lo que hace este método. Este método permite de manera rápida poder encontrar básicamente un porcentaje de varianza explicada óptima, dado que esto es muy confuso. Entonces, esto es una nube de puntos gigante. Son muchas variables, son muchas dimensiones. Porque si yo te pregunto 3 variables y los coloco en un gráfico, esa cosa es R3. Si te pregunto 5 variables, es R5. Ni siquiera lo puedo escribir. Ni siquiera puedo hacer un R5. Entonces, este método lo que busca es utilizar
una técnica para poder tomar la mejor fotografía de los datos, la mejor representación de los datos. Entonces, miren, como estamos en modalidad online, hay que adaptarse. Esta cuestión es una botella, ¿ya? Si yo les digo, mira, tómale la mejor foto a la botella, ¿ya? Se entiende por mejor foto a la que abarque la mayor proporción de la botella. Entonces yo te digo, mira, tómale una foto de ahí. ¿Es la mejor foto? No, Y si te digo, tómala de ahí, ¿es la mejor foto? No, tampoco. Y si te digo, tómala de ahí, Mejor que la anterior, pero no es la óptima. claro, porque es mejor, obviamente, pero te das cuenta de que tú puedes mover esto hasta que encuentras lo mejor. Eso es lo que hace el método. Toma esta matriz de datos gigante y busca la mejor foto, se va moviendo. Y eso se hace internamente con un problema de maximización. ¿Y sabes lo que pasa adentro? Que maximizas la varianza. Eso es lo que estás haciendo. Tú tomas la varianza de esta matriz, tomas la varianza y le tomas una foto. Eso es lo que vas a hacer, tomar una foto a esto. Pero esa foto tiene un criterio de parada que se llama varianza. ¿Por qué varianza? Porque la varianza son las distancias existentes entre los puntos. Por tanto, si la idea es tomar la mejor foto, tengo que escoger la mejor varianza, la mayor varianza total. Eso es lo que hace este método. Eso es lo que hace. Esa es la esencia del método. Perfecto. ¿Sí? Al decir maximización, ¿se trabaja con derivadas o no? ¿Con qué? ¿Se va a trabajar con derivadas? Sí, pero recuerda, yo te voy a enseñar la teoría. El programa lo hace y tú en la prueba no vayas a tener que hacer ni la teoría ni el programa. Yo te voy a entregar la salida, lista. Pero internamente sí, eso está detrás. ¿Ya? Entonces, yo voy a ver la teoría por encima, muy rápido, pero quiero que se queden con la idea central de esto. ¿Para qué sirve? ¿Para dónde va la micro? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos esta matriz que tiene mucha información, son muchas variables, muy difícil poder analizar. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar al primer individuo. Mira, imagínense que ustedes son los que están aquí. Voy a tomar al primer estudiante y lo voy a analizar para el lado. Y a ese estudiante yo le puedo sacar un promedio, le puedo sacar una desviación estándar de sus características. Yo puedo hacer eso y saco un indicador del estudiante. Y lo puedo hacer para abajo también, ¿eh? También se puede hacer hacia abajo. Y puedes aplicar la estadística típica que tú conoces, que es media, varianza, toda la cosa, y analizar, bueno, la estatura de este estudiante está bien, está mal, qué sé yo, más grande, más chico, no importa. Lo importante es que tú puedes analizar un individuo, pero ¿cuál es la parte más importante? Poder analizarlos a todos. Y eso tú lo haces con matrices. Por eso es que internamente, eso es lo que tiene el programa. Internamente lo que el software hace es trabajar con componentes principales que se denotan por Y, que son una combinación lineal de una matriz por un vector. Y aquí comenzamos, y aquí yo les tengo que preguntar a ustedes. ¿Ustedes saben lo que es un valor y un vector propio? Martín, ¿sabes? No, creo que no. No recuerdo. Sebastián, ¿sabes? Un vector se asemeja como a la columna de una matriz, ¿verdad? O sea, tienes una matriz, mira, tenemos una matriz, y a esa matriz tú le puedes calcular valores y vectores propios. ¿Y saben para qué sirve eso? No, por mi parte no, profe. Ya. Un valor propio explica información de la matriz y el vector propio en qué dirección va esa información. Cuando tú tuviste el curso, ¿cierto? De, me imagino, estadística, no sé cómo se llama acá, pero tuviste un curso donde te enseñaron correlaciones, ¿se acuerdan? Entonces, el profe te decía, mira, si la correlación es 1, significa que las dos variables se mueven igual, pues, o sea, la una sube y la otra también. Y vectorialmente, ¿qué significa una correlación igual 1? Si yo fuera al mundo de vectores, ¿qué significa una correlación igual a 1?
Porque aquí son vectores. Chicos, ¿alguien sabe? ¿O no? ¿O no saben? No, no, profe, pero ¿no será que van como hacia el mismo lado? Exacto, eso es, po. Mira, a ver, vamos a ver si funciona. Aquí tengo dos lápices, ¿cierto? Azul, rojo. ¿Lo alcanzan a ver? Si Sí. esta cosa tiene correlación igual 1, significa que los dos van para el mismo lado. No importa el lado, pero los dos van para el mismo lado. Están iguales, están sobrepuestos, uno sobre otro. Profe, ¿Sí? entendiendo que serían esos dos lápices una variable distinta a cada lápiz. Exacto. Si la correlación es menos 1, ¿qué significa? Que uno va para un lado y el otro para el otro. ¿Ya? Tamara, ¿qué habías dicho? Que van en dirección contraria. Exacto. Entonces tú lo tienes aquí y van así. 180, pero uno para allá y otro para acá. ¿Lo ven bien? ¿Y qué significa correlación cero vectorialmente hablando? Chicos, ¿qué significa correlación cero? ¿Se anulan? ¿Que no tienen relación entre sí, profe? Ya, pues, ¿qué significa eso, po? Vectorialmente, ¿cómo lo veis tú? En un vector. Estos son los dos variables, vectorialmente, son vectores. ¿Cómo es correlación cero? Miren, correlación 1, los dos para el mismo lado. Exacto, Rodrigo. Correlación menos 1, uno para allá y otro para acá. Correlación 0 es esto. Son ortogonales. Esto es ortogonalidad. Ángulo 90. Correlación 0. ¿Ven? ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a generar una técnica que permite encontrar vectores para poder proyectar variables. Y necesito un criterio de parada. Por eso es que esta matriz que tú formas acá arriba se llaman componentes principales. A estas componentes principales tú le puedes sacar la matriz de varianzas y covarianzas. Y como se forma a partir de las X, entonces tú logras formar la matriz de varianzas y covarianzas de estos vectores nuevos, distintos a los originales, y lo puedes hacer a partir de las X originales. Entonces, cuando tú querías sacar la foto, lo que hacías era sacar la mejor foto. Ya, pues, eso es lo que voy a hacer ahora. Ya sé cómo calcular la mejor foto. Ya sé calcular las distancias aquí. Ya sé calcular eso. Entonces lo que tengo que hacer es, ¿qué cosa? Maximizarlo. ¿Por qué? Porque tengo que sacar la mejor foto. ¿Se entiende? ¿O no? Yo me perdí un poco al final. Lo que tú quieres hacer es sacarle la... Recuerda, esta es la idea de este ejercicio, de este método. Tú quieres sacarle la foto a esto. Y yo sé que voy a poder sacar todas estas fotos, todas estas varianzas las voy a poder calcular, todas. ¿Profe? Pero ¿cuál es la mejor? Dime, Estefanía. Lo que está mostrando ahí en combinaciones lineales, esa es la representación de la matriz original. Sí, esta es la matriz original multiplicada por el vector propio, calculado a esta matriz. El vector se asocia a la variable. El vector es una proyección. Cuando tú tienes un mundo de X y Y, ¿se acuerdan? Este mundo que nosotros aprendimos siempre en cualquier, no sé, en el liceo, que era X y Y, y tú colocabas ahí un punto encima. ¿Se acuerdan? Había un punto encima. Ese punto está proyectado sobre estos dos ejes. ¿Se acuerdan? Un punto que tiene coordenada X, tiene coordenada Y, ¿se acuerdan? Sí. Ese punto es una proyección. Eso es lo que hace esto. Te proyecta todos los puntos. Entonces, al final del día, ¿para qué sirve esta técnica? Miren, acá, les voy a enseñar después, pero para conectar los tiros con el ejercicio. Acá tengo un ejercicio donde tengo 42 individuos y 7 variables relacionadas con características del aire y medio ambiente. Mucha información, pues. O sea, si yo quiero analizar esto es gigante, mucho. Una matriz gigante, 42 por 7, gigante. Pero ¿qué me sirve esto? Esta técnica, yo les voy a enseñar esto después, permite
encontrar las componentes, que son los ejes que se forman a partir de las combinaciones y que en definitiva permiten proyectar estos puntos. ¿Y qué dice eso entonces? Por ejemplo, que estos puntos, ¿por qué están ahí? Ah, están ahí porque tienen cierta característica y este método te permite encontrarlo súper rápido. Eso es lo que hace el método. Entonces tú logras encontrar características por cuadrantes. Eso es lo que hace. Entonces, no sé, aquí en este cuadrante está todos los que tienen alta velocidad del viento, qué sé yo, alta radiación solar, no sé. Hay que verlo, lo vamos a interpretar después. Pero para allá voy. Por eso es que trabajo con proyecciones. ¿Me siguen? Sí, profe, disculpe, ¿cómo era el valor propio? Explica la información del... Sí, voy a llegar a eso. El valor propio, si tú le calculas el valor propio a una matriz de correlaciones o a una matriz de varianza, permite encontrar el porcentaje explicado por dicha componente. Esa es la clave. ¿Ya? Voy a explicarlo más adelante. Existen tres formas o tres técnicas derivadas a partir de esto. Una, que es la que voy a pasar yo, que es componentes principales, que es analizar variables continuas, solamente variables continuas con individuos. Entonces tienes los estudiantes y tienes las variables continuas. Otra es analizar asociaciones categóricas, es decir, por ejemplo, color de pelo, color de ojos, y tú tienes una tabla de contingencia. Entonces tú puedes medir eso. Eso es otra técnica. Y el otro es analizar pares de individuos. Eso se llama escalamiento multidimensional. Yo voy a basar solamente el primero, nada más. ¿Ya? Entonces, recuerden que la idea de esto es poder sacar la mejor foto. ¿Cómo se hace eso? Entonces, estos vectores con los cuales yo voy a trabajar se llaman vectores ortonormales. ¿Alguien saben por qué se llaman ortonormales? ¿Alguna vez lo habían escuchado? Yo no, profe, pero una pregunta sobre lo que acaba de decir a la diapositiva anterior. La técnica que vamos a ver era sobre individuos que estaban descritos con variables cuantitativas. Sí. Y continuos. Más fácil hacerlo con continuos. ¿Ya? Entonces, ortonormalidad se refiere a que el vector tiene largo, tiene tamaño norma 1. ¿Ya? Eso significa norma 1. Norma 1, largo 1. Y ortonormal, que son ortogonales con norma 1. Eso significa. ¿Se Profe, entiende? ¿cómo está describiendo la característica del vector que vamos a...? Estos ejes que forman aquí, estos ejes se llaman vectores. Estos vectores entre sí tienen ángulo de 90. Por tanto, no están correlacionados. Por tanto, lo que te explica el primero es distinto de lo del segundo. Eso se llama ortogonalidad. Ortonormalidad porque aparte tienen norma 1. ¿Sí? Entonces, tú quieres sacar la mejor foto, es decir, tú vayas a maximizar la varianza, vas a sacar la mejor foto, sujeto a esta restricción de ortonormalidad. En un lagrangiano, tú derivas respecto a las variables de interés, aquí estáis derivando vectores, y pues sí que es más difícil. Pero la clave es esto. Eso, lambda, es el valor propio. ¿Qué significa eso? Significa que la varianza máxima, la mejor foto de la primera componente principal es el primer valor propio. Si tú lo haces con dos ejes, es decir, con x y y, es lo mismo, un problema que tiene dos restricciones, tiene dos variables. Y aquí vas a llegar a que es la suma del primero con el segundo. Entonces lograste relacionar varianza, lograste relacionar valores propios con la varianza de estas combinaciones. ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo? Yo hay más o menos. Ya les dije que la teoría era un poco compleja, pero la aplicación es bastante fácil. Entonces, lo que tú lograste hacer es relacionar la varianza de las X con los valores propios con la varianza de las componentes. Eso tú lo puedes hacer a partir de la traza de la matriz original de varianzas y covarianzas. ¿Saben lo que es la traza? No, profe, no me acuerdo. La traza es la suma de la diagonal principal. ¿Ya? Entonces, vamos al ejercicio. Miren. Ya.
yo tengo 7 variables. Tengo velocidad del viento, radiación solar y estas otras variables. ¿Ya? Tengo 42 individuos. Entonces tiene una matriz de 42 por 7. N por P. N individuos, P variables. Lo que yo tengo acá es la matriz de correlaciones. ¿Cuántas variables tengo? Chicos, ¿cuántas variables tengo? Las 7. Perfecto. ¿Cuánto es la suma de la traza de la matriz de correlaciones? ¿Sería sumar los 1? Sí, 7. Exacto, sería 7. 7 variables suma 7 traza. Y si tú sumas, esto se llama valor propio, te da 7. ¿Se entiende? Da 7. Luego, tú dices, ok, tienes que tener 7 valores propios. No necesariamente todos van a ser mayores que 0, pero sí 7 valores propios. ¿Ya? Vamos a ver después ese caso. Entonces tú dices, mira, la primera componente principal tiene asociado el valor propio 1, que es 2,2. Siempre van de mayor a menor. Entonces, eso quiere decir cuánto explica la primera componente principal, el valor propio dividida la suma del valor propio. Es lo que es aquí. El valor propio sobre P. Es decir, 2.2 dividido 7, porque la suma es 7, te da 32%. ¿Qué significa? Tengo un problema de 7 variables, lo voy a achicar en algo más pequeño y si utilizo el primer eje, voy a explicar el 32% de la varianza global de los datos. ¿Se entiende? Sí, hay más o menos. Profe, entonces toma el autovalor. Y Ese se divide, autovalor, sí. el 2,271, ¿cómo es que se consigue? Eso se consigue a partir de calcular los valores y vectores propios de la matriz de correlaciones, esta de acá arriba. Eso se Ya. obtiene y lo entrega el programa. Yo igual les voy a enseñar cómo se hace. ¿Ya? Eso es lo que se llama valor propio. Sí, un valor Ya. propio, es un numerito, es un escalar. Entonces yo ese Entonces, valor propio lo divido por por la suma por la suma total, de la traza o del número de sí, variables. es que es lo mismo, porque Ya, la siempre traza va es a ser lo 7, mismo, siempre lo mismo, sí. porque es la misma variable. Ah, ok. Y si divides el segundo, vas a tener un 20. Si divides el tercero, un 19 y así hacia abajo. Entonces tú después los vayas a juntar, porque, mira, el primero te explica solito el 32. ¿Y qué pasa si mezclo el primero con el segundo? Y aquí comienza la parte interesante. Porque significa de que si tú juntas el primero con el segundo, vas a lograr explicar el 53% de la varianza total. Interesante, ¿eh? De tus 7 variables originales, esa cosa rara que estaba ahí, yo con un plano X, Y, 2 componentes, te voy a lograr explicar en esa foto el 53% de la varianza total. Eso es lo que hace el método. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, yo voy ahí, más o menos. ¿Los demás? Sí, profe, se entiende. Entonces, alguien puede decir, profe, ¿y lo podía agrupar de otra forma? Sí, pero siempre utilizas el primero, el segundo, es la mejor porque van decreciendo. La mejor combinación es la primera con la segunda, puede ser el primero con el tercero, y ahí tú sumas, 32 más 19, después 20 más 19, ahí la combinación que tú quieras. ¿Sebastián? Profe, yo me perdí, estaba tratando de ver cómo obtenía el autovalor, pero creo que dijo que con el programa. Sí, el autovalor lo Ah, obtiene el programa. O sea, ya, si ustedes quieren, es tomar la matriz. O sea, la teoría te dice que tú puedes calcular un valor propio en función de la matriz menos i veces o lambda veces la matriz de identidad.
Tú hacías ese determinante igual 0, ¿se acuerdan? Y de esa forma lo podéis calcular. Y dividiendo el autovalor en la cantidad de la traza, obtiene la proporción de la varianza. Exacto, sí, tengo la Ah, proporción. gracias. Este porcentaje entonces dicen, mira, déjame terminar la interpretación también, dame un segundito. La primera componente te va a explicar el 32%, la segunda el 20%, y así sucesivamente. Dime. Em, esto dijo al principio que se ordenaba de mayor a menor. Siempre. Podría ser entonces que no siempre la primera variable sea la que tiene más autovalor. Buena pregunta. No es la primera variable, es la primera componente principal. La primera componente siempre tiene mayor porcentaje. Aún Pero- no hemos relacionado las variables con las componentes. Ya. Eso Calma, tenía calma. duda. Sí. Ahora, matriz de más abajo, voy a relacionar las variables con las componentes. Entonces, las componentes, mira, si tú tienes una nube de puntos aquí, una cosa gigante, y tú vayas a calcular componentes, otra cosa, nada que ver aquí. Y lo que haces es que proyectas aquí, juntas esto, lo juntas así. ¡Tarán! Eso es lo que haces. Eso es lo que hace el método internamente. Estefanía. Sí, profe. Tengo una duda, o sea, el método va a tirar esos porcentajes, o sea, proporción de varianza y proporción de varianza acumulada. Yo supongo que para poder elegir el más óptimo en algún momento. Exacto. Mi Eso es lo duda que hay es, que hacer ahora. claro, ¿de qué manera? Porque si el primero se ordenan de mayor a menor, no siempre va a ser de la proporción de la varianza del autovalor, aunque sea el mayor, no siempre va a ser esa la mejor, o sí. Sí. Lo que pasa es que tú ahora tienes que escoger cuántas componentes te sirven. Y cuando tú eliges el número de componentes, siempre es desde arriba hacia abajo. Y si tú dices, por ejemplo, 3 componentes, se refiere que es la primera con la segunda con la tercera. No puedes decir, por ejemplo, no, es que a mí me sirve la pura sexta. No, es desde arriba hacia abajo. La primera con la segunda y con la tercera. Para hacer eso existen 3 criterios. Chicos, esto se lo tienen que memorizar. 3 criterios. Los 3 criterios tendrían que tener mucha suerte para que los 3 criterios te den lo mismo. Esa cuestión no pasa nunca. Se van a dar cuenta por qué. El primer criterio dice, tienes que seleccionar todas las componentes que tengan valor propio mayor que 1. Si yo te digo eso, ¿cuántas componentes selecciono acá? 3. ¿Todos ven donde claramente son 3 o alguien se perdió? Necesito que me digan si se perdieron, porque si no están fritos. Esta cuestión se pregunta sí o sí. Yo me perdí, profe. Es acá. El valor propio está acá. Y el primer criterio dice, valores propios mayores que 1. ¿Cuánto hay? 1, 2, 3. Entonces, el primer criterio te diría, Rodrigo, son 3 componentes. ¿Estamos claros? Sí. Estefanía, ¿otra pregunta? No, se me quedó la mano. Ya. El segundo criterio es un criterio variable, porque es un porcentaje de varianza que tú quieras explicar. Eso depende del contexto, pero es un criterio de parada. Me explico. Generalmente los libros hablan de un 60%. Generalmente otros hablan de un 50% y otros hablan de un 80%. Es lo que está acá. Si yo te digo que expliques a lo menos el 50%, a lo menos, o sea, perdón, lo más cercano al 80%, ¿cuántos deberían ser? ¿También, profe? 4. Ahí comienza la parte entretenida, que pueden ser 3 o pueden ser 4. Entonces, ese criterio siempre es un criterio variable, no es un criterio exacto. Tendríais que tener mucha suerte, cosa que no les va a pasar nunca. Que aquí exactamente cuadren 80. Perfecto, hermoso. Eso no pasa nunca. Entonces alguien puede decir, pucha, profe, esta cuestión puede tener 3, puede tener 4. Está como raro, ¿ah? Porque 72, 84, o sea, que hay corto, que hay largo. Ya. ¿Y qué creen que son los estadísticos? Tienen otro criterio más, que se llama regla del codo.
Miren, la regla del codo, estos valores propios, tú los puedes graficar. Y están acá abajo. La componente y el valor propio son los mismos números que están aquí. Los mismos números, pero en un gráfico. Y en el otro gráfico que está el porcentaje de varianza y la acumulada. Entonces tú acá tienes el número de componentes y aquí tienes el valor dibujado. Y acá al otro lado, que es lo que tenemos, la varianza y el porcentaje de varianza acumulado. ¿Ya? ¿Y qué dice la regla? Dice, bueno, yo no sé si lo están viendo izquierda a derecha, pero dice así. De izquierda a derecha, la primera caída abrupta forma un codo. Eso se llama regla del codo. ¿Cuál es la primera caída abrupta? De izquierda a derecha, la más fuerte y prominente. ¿Cuál es? ¿En cuántas componentes cae? En el 2. 2. Entonces, damos terrible perdido porque, mira, Del 3 al tenemos un 4. criterio. ¿Cómo? Del 3 al 4 es la más abrupta, ¿no? No. Es la primera fuerte. Ah, sí. Esos dos. La primera fuerte es 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el criterio que está detrás, la idea de este criterio es que los siguientes aportan menos. No sé lo que te está diciendo. Por eso es que es la primera. ¿Ya? Entonces, chuta, quedamos bien perdidos porque, mira, pues si utilizamos los valores propios me dice 3, si utilizo los porcentajes, estoy entre 3 o 4, y el otro criterio me dice 2, o sea, quedaste súper perdido. Ya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Irse a los vectores propios. Profe, ¿Sí? el segundo criterio siempre tiene que ser cercano al 80%, siempre. Depende del criterio para que te dé. Puede ser cercano al 80, cercano al 60 o cercano al 50. Pero eso lo da usted, porque Sí, no, eso tengo que hacerlo yo. No, se tiene que estar dado. Es que depende del libro, porque hay libros que usan 50, hay libros que usan 60 y libros que usan 80. Entonces, por eso es que es variable. Pero yo te lo voy a dar. Vale. Ya, mira. Entonces, nosotros tenemos la siguiente duda. Si son 2, si son 3 o si son 4, ¿cierto? Entonces, mira lo que voy a hacer ahora. Si son 2, logro explicar el 53. Ando re lejos de los 80. Si son 3, logro explicar el 72. Ah, perfecto. Pero pueden ser 4. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Para cada una de estas variables, miro los vectores propios y analizo dónde está el mayor valor hasta el cuarto. Porque recuerda que el cuarto es el máximo que puede ser. O sea, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. 5, todo descartado. Entonces, miro la primera variable. ¿Cuál es el mayor valor en valor absoluto de la variable en los vectores? ¿Dónde cae? Chicos, ¿dónde cae? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Cuál es el mayor valor en valor absoluto que tiene la variable en alguna componente del 1 al 4? ¿Dónde tiene mayor valor? 0,698. La segunda. Sí. Solo mirando hasta el cuarto, nada más. Ahora, a ver, la segunda háganle ustedes. ¿Dónde cae? Mirando hasta el cuarto, ¿dónde cae? ¿Cuarto? ¿Y el cuarto? La del cuarto, Perfecto. sí. El cuarto. El siguiente. En el 3, Bien. El siguiente. en el 1, Tamara, el siguiente. El 1. Analiza, mira. La variable, miro para el lado. ¿Cuál es el mayor valor en valor absoluto? El 1. O sea, tú me dices que El 3 en valor absoluto, 0,3 Ah, es más en grande que valor, 0,5. en valor así, no, 0,5. Ya, bien. Nicole, el siguiente, el O3, ¿dónde cae? El primero. Perfecto. Martín, el último, ¿dónde cae? El tercero. Perfecto. ¿Y qué pasa acá? Entonces, tenemos la duda. ¿Son 2, son 3 o son 4? Mira, esto aquí es bien simple. Tú necesitas las componentes principales que tengan al menos una variable. Ese es el primer criterio. Una variable, al menos.
Yo mido aquí, la segunda tiene, o sea, la primera tiene 2, la segunda tiene 1 y la tercera tiene 3. Si tú contemplas hasta la tercera, la segunda tiene que ir, no la puedes sacar. Si tú contemplas hasta la cuarta, la primera y la segunda y la tercera tienen que ir, no las puedes sacar. ¿Se entiende eso? ¿O no? Profe, ¿lo puede repetir? De nuevo, si yo elijo la tercera componente, implica que está contenida la primera y la segunda, porque es la tercera. Todo para atrás se contiene. Si elijo hasta la cuarta, elijo también la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, no las puedes forrar. Son todas para atrás. Entonces, en definitiva, tú eliges hasta dónde parar. ¿Paro hasta la segunda, paro hasta la tercera o paro hasta la cuarta? Eso es lo que tienes que decidir ahora. ¿Ya? Profe, pero si uno para, por ejemplo, en la cuarta igual está contabilizada, Sí, pero la cuarta tiene una pura variable. pero sí, o sea, pararía yo en la tercera, pero contabilizaría de la tercera contando la tercera hacia atrás. Exacto. Ya. La cuarta no puede ser, chicos, porque la cuarta tiene una pura variable. No se puede. Tú necesitas lograr esto. Por eso es que yo paso la clase. Necesitáis esto. Necesitáis formar una combinación lineal que tenga varias X. Entonces, siempre la última componente que tú elijas debe tener más de una variable sí o sí. La última, si yo paro aquí, va a tener una. No puede ser. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? pero en ese caso, nosotros porque cogimos hasta la variable 4 y no, por ejemplo, hasta la 7. Ah, ya. Porque tú tienes un criterio. O sea, son 3 criterios. Y tienes que ver qué pasa con los 3 criterios. El primer criterio te dice, elige todos los que tengan valor propio mayor que 1. Analizo eso y son 3. Eso me dice el primer criterio. El segundo criterio te dice un porcentaje de varianza acumulada cercana a, puede ser 50, 60 o 80. Y yo aquí para el ejercicio estoy suponiendo 80. Entonces, pueden ser 3, explico 72, y si selecciono 4, explico 84. Entonces está como ahí, ¿viste? No, no es claro. Pueden ser 3, pueden ser 4. Entonces hasta ahora estamos perdidos totalmente, porque uno me dice 3, el otro me dice 3 o 4. Y el tercer criterio se llama regla del codo, que tú ves la primera caída abrupta de izquierda a derecha. ¿Dónde cae? Y cae en 2. Entonces quedamos perdidos totalmente. Porque uno me dice 2, el otro me dice 3, y el otro me dice 3 o 4. Perdido. Si 2 criterios te dicen 3, perfecto. Si 2 criterios te dicen 4, perfecto. Pero quedamos perdidos. Entonces me voy a la segunda parte, que es ver la relación entre las X y las variables y las componentes. Hago el juego que acabo de hacer de seleccionar el mayor valor en valor absoluto. Perfecto. Miro la última. ¿Tiene una única variable asignada? Sí. Por tanto, no se puede. Tiene que tener más de una. ¿Se entiende? Sí, profe, súper bien. Entonces, la cuarta se va, no te sirve. Quedamos en la tercera. Y luego esta variable, tú miras dónde puedo asignarla, pero ahora hasta la tercera solamente. ¿Se entiende o no? Es como el segundo mejor, por decirlo así. Sí, sí, se entiende. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo fue lo último, profe? No caché lo último. La cuarta se saca porque tiene una única variable y es la última. Siempre la última Ya. que tú elijas como parada tiene que tener al menos una, o sea, de ahí para arriba, 2, 3, 4, da lo mismo, pero tiene que tener más Ya. de una. Y aquí tiene una, entonces se saca. Esta cuestión no sirve, se saca. Para ir la 3. Misma pregunta, ¿la 3 tiene más de una? Sí, perfecto. Analizo la variable que saqué y la asigno en el mayor valor que pille nomás, pues dentro de las 3, que sería la segunda. ¿Me siguen? Ya. Ya. Sí, más o menos. Ya, Ya, mira. profe. Ahora viene la parte entretenida de este método. Si tiene una parte entretenida. Miren, vamos. Primera componente. Primera componente. ¿Qué es lo que tiene? NO y O3. ¿Y para qué lado? Positivo. Entonces, ya me lo voy a escribir aquí porque si no me voy a olvidar.
Positivo O3 y negativo, o sea, y positivo NO. ¿Por qué? Porque son valores positivos. ¿Se entiende? Bueno, Sí, profe. la segunda Yo no componente. entendí, profe, no Ya. entendí mucho. ¿Me lo puede? La primera componente, tú miras los numeritos que marcaste y dices, ¿qué es lo que asignamos? NO y O3, ¿cierto? Eso es lo que asignamos. NO, O3. ¿Qué valores tienen? Un valor 0,5, pero es un valor positivo. Significa que está para el lado positivo del eje. Eso significa. Significa que si tú vas a la primera componente principal y veo el eje 1 es siempre el que está horizontal. Significa que todos los datos, los puntitos que estén para el lado de acá, es porque tienen O3 y NO. ¿Se entiende? Por eso es Sí, que están ahora ahí. Por eso es que están ahí. Y esa es la gracia de este método. Por eso es que están ahí. Están ahí porque tienen alto valor de O3 y NO. ¿Por qué? Porque para el lado positivo formas con estas dos variables. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? ahí me confundo un poco. O sea, estamos en el primer cuadrante siempre, ¿cierto? No. Estamos en el primero y el segundo. En esos dos. Porque estás analizando el eje X completamente para acá. O sea, no. ¿Cómo lo están viendo aquí? Pero para el lado positivo me refiero. Para el lado Hasta aquí, positivo pero el del primer primero eje, y completo. En la mitad del plano, completo. Primero y segundo. ¿Sí? segundo ya, el primero y segundo. Cuando Todo esto de aquí. estamos diciendo que habían variables viendo el signo, Sí. si es positiva, entonces está como de la parte hacia arriba. No. Esa es la segunda. Todavía no la he visto. Todavía no he visto la segunda. He visto la primera la estoy viendo, ¿no? Esta de acá. La primera, para la parte positiva, tiene O3 y tiene NO. Y la parte negativa, ¿qué pasa? Ah, profe, ahí está todo el plano. Sí, pues, aquí está el eje X y el eje Y. Ok. Entonces está Están los ahora dos. ¿cuál? Yo estoy interpretando el X, que esa es la componente 1, el X. Componente 1 es el X. La parte positiva del X viene dada por los individuos que tengan altos hasta dos variables, porque están para el lado positivo. Y para el lado negativo, significa que tienen bajo de estas variables, tienen poco. ¿Se entiende? ¿O no? O sea, se acerca al lado, si fuera menor, se acerca al lado negativo, ¿no? Claro, si tienen poco, se van para el otro lado. Es solamente posición relativa. ¿Me Entonces, siguen? como los que estén más, entre comillas, en los extremos, los más alejados del Sí. cero. Esos son los más fáciles de interpretar. Por ejemplo, el 13 y el 18 tienen mucho O3 y tienen mucho NO. El 30, creo que es 30-28, tiene muy poco NO y tiene muy poco O3. ¿Se entiende? Sí, así como el 30. Claro, el 30 está aquí. El 30 tiene muy poco, Y al otro extremo también hay un tiene 30, mucho. No, para el otro extremo hasta el 13. como Eso es arriba. 39-38. Ok. Sí. ¿Me siguen? ¿Cómo se interpretó la primera o no? sí, profe. Y adivinen qué hay que hacer ahora. Juntarla con la segunda. Entonces la segunda te va a decir, mira, están para acá, pero están para arriba, están para abajo. Entonces, ¿qué pasa con la segunda? La segunda componente, en definitiva, te dice que el positivo es viento y el negativo es radiación solar. ¿Ya? ¿Me siguen? ¿Cómo vamos? ¿Qué significa eso? Que los que están para arriba tienen alto viento. Los que están para abajo tienen bajo viento. Y a la vez los que están para abajo tienen alta radiación solar. ¿Por qué? Porque es negativo. ¿Se entiende? ¿O no? Entendí. Chicos, Profe, dime. ¿por qué se dice que para abajo hay poco viento? Ya. Déjame, voy a hacerlo como lo hice ayer. Profe, pero si es así, entonces podríamos decir que el de arriba tiene baja radiación solar. Eso es lo que, exactamente, eso es lo que vamos a interpretar ahora. Bien. Eso fue.
Vamos a hacerlo así mejor. La primera componente tenía positivo O3, ¿cierto? Chuta. Ya, O3 nomás ahí. Y tenía positivo NO, ¿cierto? Y la segunda tiene positivo viento, ¿cierto? Y negativo radiación solar, ¿cierto? Pucha, esta cuestión. Esto es general. Ya. Texto. Que igual no va. ¿Ya? Entonces interpretemos los cuadrantes. Profe, quiero ver si es que logré como captar. Si uno de los valores que me daba en las variables de arriba que estábamos analizando es positivo, entonces me manejo en la parte positiva. Y mientras más ¿Sí? positivo sea, mayor es, y mientras más chiquitito sea, menor es. En cambio, si el resultado es negativo, me manejo en la parte de abajo. Entonces, si más negativo es, va a ser mayor, y si es menos negativo, va a ser menor. No, al revés. Si es la posición solamente, te está indicando solamente la posición. Lo primero está bien. Lo Pero segundo si está mal. por ejemplo, menos 10.000, me No, encontraría no, no, con... no, no. No es así, mira. Interpretemos los ejes, o sea, los cuadrantes, para que quede más claro. El primer cuadrante es este. El segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Mira, interpretemos los cuartos cuadrantes. Vamos a hacer una interpretación así, mira. El primer eje, primera componente, positivo era O3, ¿cierto? Entonces, ¿qué decís tú? Todo lo que está en la parte positiva, es decir, eje primer cuadrante y segundo cuadrante, ¿qué es lo que tienen? Positivo O3, positivo NO. ¿Me siguen o no? Chicos. Sí, eso era el anterior, ¿no? Y aquí también. ¿Y acá qué significa? Que tienen un bajo valor. ¿Me siguen? Entonces, todo lo que está en la parte positiva tiene NO y O3, y todo lo que está en la parte negativa no tiene o muy bajo valor NO y O3. ¿Se entiende? Ah, ok, sí, lo estaba viendo al revés. Lo estaba Ahora comparando. veamos el otro eje y después los vamos a cruzar. Mira. ¿Qué tienen las variables que están para arriba? Alto viento. Y Baja radiación. exactamente. ¿Por qué? Porque aquí el signo es la posición, solo es eso, es la posición, es posición relativa, solo eso. ¿Para qué lado van los que tienen alto valor? Eso es todo. Por eso es que no le coloqué aquí el valor positivo y negativo, porque se van a perder con el valor positivo y negativo de la variable. Abajo, ¿qué es lo que encontramos? Bajo viento y alto radiación solar. ¿Por qué? Porque radiación solar es negativo. Por tanto, todo lo que esté para abajo, que va a tener bajo nivel de viento, o ausencia de viento, o poco viento, como quieran ver, pero alta radiación solar. ¿Se entiende cómo interpreté el segundo eje? Para arriba tiene alto viento. Escribámoslo con alto y bajo mejor. Alto viento, ¿cierto? El otro igual hagamos lo mismo. ¿Profe? Dame un segundito. Alto NO. Y alto NO. Alto O3.
O pregúntame mientras estoy escribiendo aquí. No, le quería preguntar si podía hacer una comparación entre dos variables que fueran negativas. Ya, dame un segundito. Para saber. Voy a primero cruzar los planos y después vemos como todas las cosas que quieran crear. Mira. Quedó formado de esta forma porque en definitiva lo que tengo es que el primer eje es positivo con NO y O3. O sea que los que están para acá tienen altas estas variables. Y si están para el otro lado tienen bajas estas variables. Luego, viento. Veamos solamente viento. Viento es positivo, por tanto para arriba están los altos y para abajo están los bajos. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Con viento, ¿estamos claros? Pero radiación solar es negativa. Entonces, al estar negativa significa que para abajo están los altos y para arriba están los bajos. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, profe. El negativo, o sea, lo bajo, lo negativo vendría siendo como lo contrario de lo que te da. Sí, porque es negativo. Sabe que yo me perdí como en esa parte. Mira, fíjate en radiación solar. Pura radiación solar. Radiación solar es negativa. Eso significa que está para abajo. Para abajo están los valores altos. Porque imagínate, porque tengo una radiación solar de 500. 500 por algo negativo te va a quedar muy para abajo. Entonces, para abajo están los que tienen alta radiación solar. Imagínate que chiquitito, 0, algo, multiplicado, o negativo incluso, muy negativo, si lo multiplicáis por un menos, te lo tira para arriba. ¿Se entiende? ¿Profe? ¿Sí? Pero ¿por qué en la primera parte ocupa el cuadrante 1 y 2 y en la de abajo ocupa el 4 y el 1? En eso yo me perdí. Ya. En la primero se usa el primero y el segundo porque es el eje X. El eje X lo tenemos aquí. Mira. El eje X. Ah, y es el de que abajo estoy está separando. más ahí. Claro, y el de abajo está separando el Y. Ah, esa era, también me había perdido con eso. Sí, chuta, pero quedó delgadito. Ahí. Este está separando el X, el otro está separando el Y. Eso es lo que está haciendo. ¿Lo puedes mezclar? ¿Podemos mezclar el X con el Y? Sí. Bien. Voy a mezclar ahora. No. Profe, una consulta aparte. ¿Qué pasa con el 3, con el componente 3? Bueno, no va a alcanzar a interpretarla ahora, pero se mezcla también, pues, se hace una mezcla. Sí, Pero, interesante. pero se evalúa con lo mismo. Es que, ¿cómo no está en la tabla? No, sí está, pues. Aquí están los tres, pues. Que digan, en el gráfico no está el. Ah, el es que 3, son es fotos. como un Mira, gráfico, ¿no? está el 1 con el 2, después está el 1 con el 3 y el 2 con el 3. Ah, ¿Viste? ya. Sí están, Ya. pues. Están los planos que Era- faltan. Era parte. Profe, Sí. Se hace parte, y no lo voy a hacer hoy día, no alcanzo. profe, Dime. una duda con la tabla. ¿Se puede ir un poquito a la tabla? Con respecto a la columna 1, es lo primero que se, como lo de bajo 3, bajo Sí. NO, pero porque se compara el más grande como. Pero es que no entendí. Se compara lo que tienen variables amarillas, por decirlo así. Sí, lo vamos a poner la amarilla. Entonces, Y la en el variable es caso de la amarilla. 3, cuando son No, pues, 3. la 3 todavía no lo he visto, chicos. No, Ah, no ya. se vayan con la 3 todavía, no lo voy a ver hoy día. Lo voy a ver Ah, la próxima semana. O sea, y el como el lunes. sol. Y como la del sol es Es como negativa, porque está negativa, para abajo. pero los negativos van arriba cuando el sol es negativo, una cosa así. Exacto, van para el otro lado. Porque como dice negativo, arriba sale que es bajo sol radiante. Negativo significa que para abajo están los altos y para arriba están los bajos. Eso significa. Como lo contrario, Positivo, normal. exacto. Positivo significa que para el positivo están los grandes y para el negativo están los bajos. Y los podéis juntar. Entonces, ¿qué características tienen, chicos, los del primer, los del segundo, los del tercero y los del cuarto?
Es la unión. Los primeros, lo voy a pegar aquí. Lo que me confunde un poco, ¿por qué uno hace como con respecto al X y el otro con respecto al Y? Pero si esto es con respecto al X, separáis esto de acá, de esto de acá, positivo de los negativos, y acá separáis esto de acá, de esto de acá. Pero por eso. Pero si es alto en X, entonces también hacia la izquierda también hacia abajo también va a ser igual. Es que si es positivo, funciona igual el X y el Y, pues da lo mismo. Para el lado positivo, alto, para el lado negativo, bajo. Si es positivo el numerito, fíjate. Viento funciona igual, po. Viento funciona igual que estas variables. Mira, acá arriba, como son positivas, alto. Ambas dos. Viento es lo mismo. Viento te queda, el alto queda para arriba. Funciona igual el viento, porque es positiva. Pero si es negativa, es al revés. Eso. Por eso, pero que en el X como los positivos son hacia abajo y en el Y como como hacia el lado. Como ver. Ahí me perdí. Es Que en que, ejemplo, profe, por lo que entendí yo, es como que podría ser como en el gráfico, el mismo cuadrado que está haciendo aquí, pero en el gráfico, si es que se pudiera, con un lápiz, así como hacer la cruz en medio. Sí, aquí. Ya. A ver. Ahora déjeme mandarlo al Místico Paint. Pero en ahí está en Paint. Entonces, lo que pasa aquí, si yo dibujo esta cuestión, me va a caer horrible, no se rían. Es ahí un pulso, pero ahí. Este es el primero. A ver cómo se llama con el mouse sale mejor. Este es el segundo. Qué horrible. Y esta cuestión es el tercero. Y este es el cuarto. ¡Tarán! ¿Ven? Ahí. ¿Se entiende? Eso es lo que estoy interpretando aquí. sí, en el primero los dos eran altos. Claro. En el primero los dos para acá. En el segundo hay que hacer el cruce. Y lo que podía hacer después es cruzar los dos. Entonces, ¿qué es lo que tienen los individuos del primero? Voy a hacer el primer cuadrante nomás, pero el cruce de los dos, pues chiquillos. Cruzáis los dos, ¿cachai? Entonces, el primero que tiene, todos los que están en el primer cuadrante, todos estos individuos, el 39, 38 y todos ellos, ¿qué tienen? Alto O3, alto NO, alto viento y baja radiación solar. Todo lo previo lo juntáis, ¿cachai? ¿Se entiende? Profe, puso 2 veces alto o Perdón. 3. Sí, tiene razón. Profe, en el primer cuadrante entonces los junto todos. Sí, todo lo que es del primer cuadrante. Segundo cuadrante, todo lo del segundo cuadrante. Entonces te quedan en el primer cuadrante los alto O3, alto NO, junto con alto viento y baja radiación solar. En el segundo, alto NO, alto O3, junto con bajo viento y alta radiación solar. ¿Se dan cuenta que es la unión? Sí. Y en el 4 quedaría pegado lo que va a poner ahora. Sí. Vale. Se interpretan los puntos. ¿Estarán? Esos componentes principales. Te acabo de enseñar una técnica. O sea, si tú la vendís como que es una técnica poderosa, porque es una técnica que permite obtener combinaciones lineales de las variables originales incorreladas entre ellas con ortonormalidad. Suena bonito. ¿Y qué significa la ortonormalidad? Mira, cuando nosotros teníamos los vectores, estos son los vectores, solo que yo los pegué aquí en Excel. Mira, estos son los vectores. ¿Qué significa norma 1? Que tú tomáis el valor, lo multiplicáis por sí mismo, lo sumáis. ¿Y cuánto va a ser la suma, chiquillos?
¿1? ¿O 7? Aproximadamente 1. No. La ortonormalidad es norma 1. Eso es norma 1. Tamaño 1. Está el valor del... no vi cómo lo dividió. ¿Qué agarraba? No, es el vector. Es el mismo numerito, es el número por sí mismo. El número al cuadrado. Es el vector, lo mismo que marcamos en el archivo. Es número por sí mismo. El número por sí mismo. Y lo sumas. Eso es norma 1. ¿Ya? ¿Y cuál es la correlación entre ellas dos? Yo la calculé ya, pero te voy a calcularla así. Datos, análisis de datos, correlación, se llama COR2. Vamos a calcularla. La correlación entre las primeras dos, por ejemplo. ¿Cuánto debería ser la correlación entre ambas dos? ¿Son ortogonales? 1. No, pues son ortogonales. Ah. 0. ¿0? Sí. Miren cuánto me da. 0,08. Muy chiquitita. Prácticamente 0. ¿Ven? Todo calza apoyo. Eso es lo que estaba aquí. Por eso es que la teoría es importante. Bueno. Ese es el método. Ya, más o menos comprendo. ¿Ven que no tiene nada que ver con lo que vi antes en la prueba 1? Yo les dije. No tenía nada Profe, que ver. la otra clase Dime. vamos a seguir repasando esto o algo así. Sí, vamos a seguir repasando esto. Y después tienen control. El control Profe. queda fijado para el... Déjame un segundito. Para el jueves 7. Viernes en nuestro caso. O sea, perdón, viernes Pero 8. para por ustedes. nosotros el viernes. Sí, para el viernes 8. Sí. De ACP o componentes principales. O Principal Component Analysis. Es lo mismo. Ya. ¿Más tranquilos? ¿Se ve más esperanza? Sí, profe. Este es Profe, el no sé